Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Donde Si No, el programa online de la Rodalía.es. En el programa de hoy vamos a tener el placer de conocer a fondo a una mujer muy emprendedora, hecha a sí misma. Hoy vamos a hablar con la doctora Sara Barberá. Donde Si No, aquí, en la Rodalía.es. Hola, ¿qué tal, Sara? Bienvenida a Donde Si No. Sara, para adentrarnos un poquillo ya en el tema de la entrevista, yo quería preguntarte una cosa porque tengo un poquito de incertidumbre. ¿Por qué quisiste estudiar medicina y no ciencias económicas como yo? Yo creo que mi profesión es totalmente vocacional y yo desde pequeñita tuve vocación. Aparte, yo tengo una hermana médico con la cual me llevo 14 años y de pequeña pues era mi ejemplo a seguir y eso también influyó muchísimo. Soy muy feliz de haber elegido esta profesión porque creo que me llena completamente y es una profesión muy bonita. ¿Y por qué medicina estética? Siempre me ha atraído el mundo de la estética. Cuando acabé la carrera me presenté al MIR y saqué plaza de médico de familia. Y yo la verdad es que no me veía, me atraía mucho este mundo. Y tuve la oportunidad de conocer a un propietario de clínicas de estética, otro compañero médico, que me dio la oportunidad de ir a probar para ver si me gustaba y a los 2 días de estar trabajando con él, por así decir, de becaria, me di cuenta que era lo mío. Me fui a hacer medicina estética, el máster universitario a Palma de Mallorca. Decidí arriesgar porque la verdad es que terminé medicina muy joven, tenía 24 años recién cumplidos y dije, todavía me puedo permitir el equivocarme. Si esta no es el camino que debo seguir, para volver a hacer el MIR siempre estoy a tiempo. Y entonces arriesgué y la verdad es que estoy tan contenta de haber apostado por ello porque es una profesión con mucho futuro, mucha proyección y en la cual siempre tienes el estímulo de que están saliendo cosas nuevas y además tenemos la suerte de que en España yo creo que somos uno de los países punteros en medicina estética. ¿Cómo se define una mujer emprendedora? Yo creo que una mujer emprendedora es aquella que tiene proyectos y tiene ganas de trabajar y mucha ilusión para llevarlos a cabo. Sara, tienes familias, tienes hijas, tienes una vida más allá de la clínica. ¿Cómo te las arreglas para hacer todo esto? Pues la verdad es que he tenido mucha suerte porque la clínica me absorbe muchísimo y luego tengo 2 hijas que también me demandan mucha atención. Entonces he tenido la gran suerte de encontrar una persona que me ayuda en casa y en la cual he podido delegar todo lo que son las tareas domésticas, porque si no sería muy complicado. ¿Cuáles son las aficiones de Sara? A ver, a mí me encanta hacer deporte y me encanta el arte, especialmente el arte moderno. ¿Y en veranito? Veranito, yo soy de mar, de playa y de sol. Sí. A ver si vas a mi tierra un día de estos. Sí, ya la conozco, ¿eh? ¿Ha conseguido Sara todo lo que se ha propuesto? Hasta el momento, gracias a Dios, sí. Lo que pasa es que siempre me estoy poniendo nuevas metas. Entonces, siempre estoy en la lucha. ¿Cuál es tu próximo reto? Ahora ya he conseguido más o menos lo que quería profesionalmente. Ya tengo mi propia consulta, tengo un equipo consolidado, tengo gente profesional a mi alrededor. Creo que estoy posicionada dentro de mi profesión y ahora lo que me queda es no dormirme en los laureles, seguir trabajando para mantener un nivel, seguir formándome y lo que me queda ya es más de tipo personal, poder encontrar momentos, más tiempo para mí. Y la verdad es que yo creo que me ha ayudado mucho a conseguir lo que me he propuesto, el hecho de que yo tengo una familia en la cual siempre me han dado mucha seguridad, siempre me han hecho creer que yo podía conseguir mis metas, que yo tenía suficiente valía para poder lograr lo que me propusiese, que con esfuerzo y con ilusión se conseguían las cosas. Y la verdad es que eso es una cosa que tengo que agradecer a mis padres y a mis hermanos, el apoyo y el haberme educado sobre la confianza y sobre el creerme que yo podía llegar. Qué bonito, ¿no? Sí. Sara, ¿y por qué decidiste crear tu propia consulta? Yo empecé trabajando para otros señores. Llegó un momento que sentí la necesidad de hacer cosas nuevas, como de volar, ¿sabes? De crear yo mis propios protocolos de tratamiento, crear mi equipo. O sea, llegó un momento en que yo sentí la necesidad de que ya estaba preparada para independizarme y crear mi propia empresa. ¿Un defecto de Sara? Creo que es la impuntualidad. ¿Pero cómo que la impuntualidad, por favor? Pues ¿sabes qué pasa? Que en el día a día me programo tantísimas cosas que hacer que yo creo que me programo unas agendas que son imposibles. ¿Y una virtud de Sara? Yo creo que soy buena amiga de mis amigos.
pienso. Pues muchísimas gracias, Sara, por habernos acompañado y hemos estado muy a gusto. Gracias por la atención. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Pues y así terminamos. Gracias por habernos acompañado y tengan todos una jornada muy feliz. ¿Dónde si no? Aquí, en larodalía.es.